Muy bien, estamos inaugurando desde aquí nosotros esto que el otro día el pastor me mostraba y levanta muchísimo, pero también pega fuerte acá adentro, está muy fuerte eso. Pero bueno, aquí estamos gracias al Señor. Vamos a ver algunos datos sobre Abraham, que entre otros significados su nombre quiere decir padre de una multitud, también amigo de Dios. Él era hijo de Taré, que quiere decir demora o atraso. Fue padre de Isaac, de Ismael y otros muchos más. Era esposo de Sarai, que quiere decir princesa, y era tío de Lot. Muy bien, muchas gracias. Los invito a los que puedan ponerse de pie. Vamos a buscar en la palabra, en el principio, en Génesis, capítulo 12. Vamos a estar leyendo 12 del 1 al 9, y como somos más o menos muy parejos la cantidad de varones que de mujeres, vamos a ir alternando. Primero leemos los versículos impares los varones y las hermanas los pares. Así que empezamos los varones, ¿estamos todos? Bien. La palabra del Señor dice, versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a los hijos de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Hasta ahí la palabra. Vamos a pedirle a Federico si nos puede dirigir en oración en este momento. Padre amado, esta mañana queremos darte las gracias, Señor, porque en un nuevo día te nos permites estar aquí reunidos, alabando tu nombre. Queremos darte las gracias por la oportunidad que tú nos das de escuchar tu mensaje, Padre. Queremos pedirte por la vida de Danilo, para que tú puedas estar hablando a través de él, y que todo lo que salga de su boca, Señor, sea fructífero para cada uno de nosotros, Padre. Te pido por este tiempo, para que sea de tu agrado, que pueda ser de bendición para cada uno de nuestros vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias. Tomemos asiento. Aquí se trata del llamamiento que Dios le hace a Abraham. Y antes de ingresar en aspectos particulares de esta porción, vamos a estar recordando que ustedes leyeron que Dios le ordenó a Abraham que dejara su tierra y su familia. Ahí dice parentela,
para ir a la tierra de la promesa. Y le prometió que de él iba a ser una nación grande, que lo iba a bendecir, a engrandecer su nombre y a hacerlo de bendición. ¿Eso era todo? Es una barbaridad, ¿no? Es impresionante todo lo que el Señor le promete. No, no era todo. También le dijo que a través de él, de su descendencia, iba a bendecir a las familias de la tierra. Marchó de Aram para ir a Canaán con su esposa Sarai y su sobrino Lot, junto con los esclavos, que ahí dice que había comprado personas que había comprado en Aram, o sea, esclavos, y todos sus bienes. Y estando en Canaán, que no es Caán, fue desde Siquem hasta More, donde construyó un altar. Cuando llegó luego a Betel, levantó otro altar y de ahí viajó al desierto del Negev, que quiere decir tierra seca. ¿Cuál es la diferencia entre Canaán y Caán? Bueno, creo que ya una vez habíamos preguntado. Aparicio Saravia, casi la Martínez, de la vereda de acá, una pequeña lomita y una casa. Una bandera más o menos así, como de seda, color naranja fuerte, un águila de color negro, y en la bandera la C, la A y la N. Club Atlético Águila Negra. No tiene nada que ver con esto. Pero de chico, yo estuve una temporada ahí, de chico siempre decía, los hebreos hacían un juego, sin conocer la palabra, pero algo había leído, los hebreos en Canaán, pero no, los hebreos era en Canaán. Bien, como vimos, Dios primero le dio una orden, luego le hizo una promesa, para lo cual Abraham debía de obedecer. Y después después de todas esas etapas, llegó a su destino. ¿Cuál fue la orden? El versículo 1 dice, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Y esto que encontramos acá en la forma que está redactado, es que ya Dios le había hablado antes a Abraham. Por eso dice Jehová había dicho, no dijo, le está diciendo en este momento o en ese momento le dijo. Le había dicho, le había hablado ya, lo venía como preparando, ¿verdad? Era algo anterior. ¿Y por qué medio le habló? Y le habló por su palabra. Recordemos también sola scriptura, lo que Lutero, cientos de años después, entre otras cosas, clavó en la puerta del templo. Una sola palabra. Dios le habló a Abraham y a los demás patriarcas por medio de su voz, que podían oír. Más adelante, Dios le habló a sus discípulos personalmente por medio de Jesús, que estaba junto a ellos físicamente. Ahora a nosotros nos habla por aquí, ya sea en rollos, ya sea aquí, ya sea en los celulares, ya sea en la pantalla que Federico ha puesto ahí. Y de todas maneras siempre es el Señor el que está hablando. Hay algunos lugares donde se dirigen a las personas de las congregaciones de otras maneras, con gritos, con bullicio, revoleando incluso alguna prenda, ¿no? Pero eso nos puede tal vez llegar en forma transitoria, algo nos puede llegar, pero no transmiten la palabra. La Biblia la tenemos que proclamar para que los demás la entiendan. Dios nos vincula su palabra con el ejemplo que nos da vía Abraham. Dios llamó a Abraham
y lo envió. Si queremos escuchar con claridad la palabra, debemos tener los oídos del corazón bien abiertos. Abraham tuvo fe porque oyó la palabra de Dios. En Romanos 10:17 encontramos algo. ¿Alguien lo recuerda de memoria? Romanos 10:17. Ahí lo está recordando de memoria Federico. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y en esas etapas, ¿verdad? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No voy a pretender corregir, yo hubiera escrito palabra con mayúscula, pero eso es otro tema. Pero Jehová había dicho a Abraham, muchos esperan que Dios les hable por medio de otros. Escuchan lo que Dios les ha dicho a otros en lugar de escuchar, de buscar a Dios directamente. Hay una gran diferencia en ese proceso. ¿Y qué le había dicho? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, dice el versículo 1. Abraham tenía que dejarlo todo para recibir todo. A muchos nos pasa que cortamos con el pasado, sí, pero no con todo el pasado, que algo a veces queda por ahí. Y pensemos en qué era lo que venía haciendo Abraham, ¿verdad? En esta porción que ustedes leyeron. El rabino Giliel, que ya lo habíamos citado en alguna oportunidad, decía algo como, si no voy yo, ¿quién irá? Y si no es ahora, ¿cuándo será? Y Abraham, o el rabino se inspiró en la palabra, ¿verdad? En lo que la palabra habla sobre el procedimiento que siguió Abraham escuchando la palabra de Dios. Abraham fue el primero en declarar que hay un solo Dios. Fue el primero de todos. Para que se puedan cumplir los propósitos de Dios en nosotros, tenemos que serles obedientes. Y si queremos ser usados por Dios, también tenemos que ser obedientes. Pero decíamos que Dios le dio una orden y luego le siguió una promesa. Lo vemos en el 12:2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y entonces ahí habla de te bendeciré. Todo lo que Dios iba a hacerle era para bien. Lo mejor, el mejor tesoro que podemos llegar a tener es poseer la bendición del Señor, la bendición de Dios, como dice en la palabra. Y este versículo 2 además termina diciendo, y serás bendición. O sea, va a ser de él una nación grande, lo va a bendecir, lo va a engrandecer su nombre, pero además va a ser de bendición para otros. No era solamente Abraham el bendecido, sino que por eso Abraham bendeciría y bendijo a otros. Si pasamos al versículo 3, Dios dice que bendecirá a los que bendicen a Abraham, pero luego tiene algo también para los que lo maldicen. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios trata a cada uno de nosotros de la forma en que tratamos nosotros a los demás. Ante los ojos de Dios, lo que sembremos es lo que
cosecharemos. Buena siembra, buena cosecha. O todo lo contrario. Los que maldicen a un hijo de Dios, que se prepare, pues se la va a ver con las consecuencias, como dice acá la palabra. Es como el instrumento australiano llamado boomerang. Es una especie de una B, es una herramienta que usaban los nativos, que la utilizaban para cazar su alimentos, sus animales, pero si le erraban cuando tiraban con eso, tenía la particularidad de que volvía de nuevo. O sea, iba y volvía. En Abraham fue bendecido todo el planeta y el mundo puede también ser bendecido por cada uno de nosotros. Versículo 4. Además de una orden y una promesa, le habló Dios a Abraham diciéndole que obedeciera. Y Abraham obedeció. El versículo 5 dice: tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Abraham arrancó para Canaán con su esposa y su sobrino. Su familia lo acompañaba. Pero, y acá aparece el famoso pero, el significado de Lot es escondido, es cubierto, es de color oscuro. Cosas que encajan perfectamente con su comportamiento posterior a este pasaje. Y como hablamos de obediencia, luego, si podemos, repasemos en nuestros hogares y veremos que Dios no le había ordenado a Abraham que llevara a su sobrinito Lot. Fue una decisión personal de Abraham llevarlo consigo, hecho que más adelante le va a traer algunas consecuencias, algunos problemitas. Y dice allí, y salieron para la tierra de Canaán, cerca del final del 5, salieron para la tierra de Canaán. Abraham sabía hacia dónde iba, y también sabían eso los que iban con él. Cuando el que está al frente no sabe hacia dónde va, menos saben los que le siguen. Y si lo llevamos al mundo animal, de repente algunos tuvieron la posibilidad de ver en el campo que así haya 10, 15, 20 vacas en un tambo, suelen ponerle a una de ellas un cencerro. Y es la que va adelante y las demás van atrás. Porque la que va adelante, cuando camina, mueve la campanita que tiene colgada, las demás siguen porque saben que van a un buen lugar. O es la hora que van a comer, o van a beber, o van a ser ordeñadas. El que va adelante tiene que saber a dónde va. Y a tierra de Canaán llegaron, termina diciendo el 5, a tierra de Canaán llegaron. En la vida, no importa la edad, debemos fijarnos metas. La meta de ellos era Canaán, y hacia allí o allí pudieron llegar. Las metas se pueden lograr si tenemos objetivos claros, precisos. Además, las metas a largo plazo se logran con metas a corto plazo. Nunca esperes llegar a la feria de Watt, acá a la vuelta, si no haces primero este primer paso. Y va a quedar más cerca si das el primer paso. Y así sucesivamente. ¿Querés ser profesional en algo? Empezá yendo a la escuela.
después anda al liceo, anda a la UTEC, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad que se entiende? Sí, se entiende. Veo que algunos se sonríen. Muy bien, a lo mejor en las casas ya se lo habían dicho. Si nos quedamos sentados en Aram, nunca vamos a llegar a Canaán. Mirá, me salió como medio un versito, Aram, Canaán, y le agreguemos de Abraham. Aquella distancia era de unos 640 kilómetros y no había nada asfaltado ni empedrado. Creo que no pasaba el 147, creo que no habían árboles, no había ningún McDonald's para tomarse un heladito, un refresco, pero habían arrancado. La distancia no es tanta si primero damos este paso, como decíamos, y después damos este otro, y después este, ¿no? La cuestión es que arranquemos hacia la meta. Creo que se entiende. El poeta español Antonio Machado había escrito: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y por último, la llegada, la meta, el gol. En el versículo 6 dice que pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta donde estaba el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Abraham llegó donde Dios le había enviado. ¿Y por qué? Porque Abraham tuvo fe, tenía fe. En el 7 vemos lo que Jehová le dijo. Apareció Jehová y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Antes le había hablado, pero ahora también, aparte de hablarle, se le apareció cuando le habló. Y apareció Jehová a Abraham. Ya no solo lo había escuchado, ahora también lo vio. Vemos que en Siquem, ¿qué hizo? Edificó un altar. Recién en el versículo 8 dice que armó una choza, una tienda, plantó su tienda, pero primero había hecho el altar para el Señor. Después levantó su choza y después levantó otro altar y se quedó conforme en ese lugar. Recordemos que tenía 75 años. Ya de repente estaba medio llegando al final, ¿no? Dice, no se quedó. Siguió marchando rumbo al Negev. Tenemos que caminar, marchar por fe. Fe no era la señora, la mamá de Roque Villar, que corría en el ciclismo por el Club Olimpia. Ella era Doña Fe, pero nosotros hablamos de la fe que, como recién dijimos en el Romanos 10, 17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tengamos presente que Dios bendice y hace que todos sus hijos sean de bendición. La fe de Abraham, o la nuestra, ¿por qué no?, es la que nos hace caminar siguiendo las promesas de nuestro Padre Celestial. Que el Señor bendiga su palabra y a todos ustedes. Muchas gracias.